¿no? Tomaré el silencio como no ayudas y pasaré entonces a contextualizar qué tipos de datos vamos a trabajar el día de hoy. Miren, como lo veíamos hace un momento, hace ya más de una década que hay investigación forense con los registros de telecomunicaciones. Los registros de telecomunicaciones son qué llamada entró, qué llamada salió de un teléfono a otro, y por dónde pasó eso. Ahora, para entender los datos que vamos a trabajar el día de hoy, me voy a tomar la molestia de unos 5 minutos explicar cómo funcionan las telecomunicaciones. Eh, Cuando empezó las telecomunicaciones, bueno, solo para hacer un detalle, las telecomunicaciones empiezan con el código Morse, con los telegramas. Creo que la gran mayoría de ustedes ya no se recuerda, pero recuerdo haber tenido una tía abuela que me decía, mándenle un telegrama. Quiere comunicarse con alguien, mándenle un telegrama. Hace un siglo eso era común. Tú ibas a la oficina de correos y dabas un texto al telegrafista y el telegrafista enviaba un telegrama. Y eran solo puntos y rayas, pero ya viajaba una telecomunicación. Ese es el origen de las telecomunicaciones. Después pudimos enviar audio, los teléfonos. Eh, Ese fue el segundo granito porque ya podías enviar audio. Y la siguiente referencia, seguro que sí me la van a entender en muchos. Después, en los años 60 salió una caricatura llamada Los Supersónicos. A ver, unos pulgares arriba, manitas arriba, ¿quién siguió Los Supersónicos? Yo me imagino que sí, esa sí la vieron, ¿no? Tal vez yo no estoy viendo sus manitas, ¿verdad? Ah, ahí está, ahora sí. Muy bien. Pulgar. Los supersónicos tenían vaticinaban una comunicación futurista que eran las videollamadas, que es la que estamos teniendo ahorita, fíjense. Ahora, cuando a los ingenieros de telecomunicaciones en aquella época que hacían llamadas de audio, vieron la caricatura y dijeron, no, no, hacer videollamadas sí va a ser imposible, es muy complicado. Cuando veamos, si tenemos la oportunidad de hablar en una conferencia sobre video, platicaremos lo complejo que es hacer una videollamada, pero otra de las cosas que decían los supersónicos es que podías hacer llamadas sin tener que usar un cable. Ese fue un problema gravísimo. Para hacer llamadas sin tener que usar un cable, los ingenieros físicos y matemáticos tuvieron que pensar en cómo hacerlo. Y se les ocurrió esta idea, eh, partir espacios en células. La traducción que hacen en las compañías telefónicas es de celda, aunque su palabra en inglés es cell o célula, y de ahí viene el nombre de la comunicación celular. Todavía hay personas que le dicen así, ¿verdad? El celular, tráete el teléfono celular, y es porque justamente lo que dice la teoría de comunicación celular es que tú vas a comunicarte por medio de células. Cada célula está administrada por una antena, ¿sí? La antena, si ven en el dibujito, cuando ustedes ven una torre de telecomunicaciones, que son estas torres que aquí en Guatemala son de color rojo y blanco, quiero que sepan que cada color significa 5 metros. Entonces, cuando tú ves una porción de blanco, son 5 metros, cuando ves una porción de rojo, son 5 metros más. Pero la torre no es la antena. La antena es este aparatito blanco que ves en las esquinas. Por lo general hay tres. Está la antena A, B y C o la antena X, Y y Z. La antena XA apunta hacia el norte. La antena Y o B apunta hacia el sur-oriente y la antena Z o C apunta hacia el sur-poniente. Entonces, cada una de estas torres
cubre un área o una célula. De tal manera que, por ejemplo, si tú vas con tu teléfono y tu teléfono celular dice cuál es la torre o la antena más cercana y en este caso decide el teléfono que es la torre número F1. Pero aquí viene, por qué células? ¿Por qué celdas? Bueno, cuando los ingenieros, los físicos vieron en los supersónicos cómo ibas a hacer para llamar sin usar un cable, creo que Karen Pérez está haciendo anotaciones en la presentación. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer para usar sin cable? Porque el problema es, ¿y qué tal si te mueves? Porque en aquella época ya se conocía que se podía transmitir por el aire, como los telegramas o como la radio. Pero, ¿y si te mueves? ¿Qué pasa si te mueves? Bueno, si te mueves, si te alejas mucho de una célula, por ejemplo, si te alejas mucho de la F1, miren aquí el cambio, entonces la antena F2 toma tu teléfono. Entonces, quiere decir que puedes empezar una llamada, una comunicación en una torre o una antena y luego cambiarte a otra. Y si te vuelves a mover, te puedes cambiar a otra. Miren, más o menos esto es lo que está pasando, y esto es importante porque si vas en la carretera, lo que pasa es que te estás cambiando de antena en antena. Y esa es la razón por la cual se llama telefonía celular. Bien, esto es importante para comprender los registros que vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque vamos a ver muchos temas. Al final va a ser muy difícil recordarnos de todos los que hemos hablado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, continuemos. Ahora, otro dato interesante que si nos da tiempo al final, veo que va a ser complicado, es las coordenadas. Uno ve este tema de las coordenadas en las películas y cuando uno va a ver las películas de acción, te dicen, dame las coordenadas de posición, pero eh, es complicado entender las coordenadas. Por supuesto que si hay algún terraplanista en el público, no va a creer lo que le estoy diciendo ahorita porque para entender las coordenadas hay que pensar que la Tierra es esférica. La Tierra es una esfera, no necesariamente perfecta, pero más o menos lo es. Entonces, para ubicarnos en el planeta, vamos a decidir cortar esta esfera en pequeños gajos. Eh, platiquemos primero creo que platiquemos primero de la longitud. Hagamos gajos del planeta desde el polo sur hasta el polo norte. Ven que hay como gajos que van en favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Lo digo así porque en esta exposición, cuando tú quieres decir hacia dónde vas en una posición circular, no es posible decir si vas a la derecha o a la izquierda. Se los dejo de tarea para que lo piensen hoy en la noche y se pongan en el reloj y me digan si quieren ubicarme en el reloj, si me pueden decir si se mueven a la derecha o a la izquierda. No van a poder hacerlo. Entonces, en todo caso, hay una convención, ¿verdad? Si te mueves en favor o en contra. Si tomas estos gajos, debes de tener un punto, un cero, digamos, un punto común desde donde empezar a contar. En este caso, el punto común es Francia, no, perdón, Inglaterra, el punto común es Inglaterra, en una ciudad que se llamaba Greenwich. Entonces, a este le vamos a llamar el primer meridiano, ¿sí? A partir del primer meridiano, si te vas, ahora sí, viendo de vista de frente al planeta, si te vas a la izquierda, entonces estarías contando en números negativos. Y si te vas a la derecha, estarías contando en números positivos. Pero, ¿qué es lo que estás contando? Bueno, como son gajos circulares, lo que estamos contando son ángulos.
Todos estamos más o menos acostumbrados a dar los ángulos si partimos la circunferencia en 360 grados. Si te vas del meridiano de Greenwich hacia la izquierda, estarías contando en números negativos 180 grados hasta el otro, hasta el punto opuesto, más o menos por ahí, por Kazajistán, China, de Greenwich. Si se dan cuenta aquí, nosotros, Guatemala, estaría ubicado, y bueno, tengo de todos lados de América, estaríamos ubicados en el lado de los grados negativos de Greenwich. Más o menos por aquí, por el grado 90. Al ratito vamos a ver cómo, más o menos en qué longitud estamos. Y si quisiéramos irnos hacia el otro lado, digamos hacia Asia, entonces estaríamos contando en números positivos, en grados de números positivos. Esa sería la longitud. La latitud, porque digamos, ya nos ubicamos en qué circunferencia, ¿verdad? Por ejemplo, Guatemala está como la longitud -90, más o menos. Entonces, ya te pones más o menos aquí en -90 grados de longitud y luego tenemos que ubicarnos de sur a norte. ¿Cómo nos ubicamos de sur a norte? Igual, haciendo gajos eh, circulares, pero esta vez nuestro cero es el ecuador. Entonces, a esto se le llama la latitud del ecuador hacia el polo norte, ahora los contamos en números positivos, y la latitud de Ecuador hacia el polo sur serían en números grados negativos. Fíjense que si quisiéramos ubicar a Guatemala, ya dijimos que más o menos estamos como en el -90, ¿verdad? De longitud. Pues Guatemala está más o menos en el +15 grados. Entonces, si tú quieres ubicar a Guatemala, estarías más o menos en el -90 de longitud y +15 de latitud. Esto está bueno que lo entiendan porque al ratito vamos a trabajar con coordenadas geodésicas. Eh, ¿Alguna pregunta con esto? ¿Podemos pasar al siguiente? ¿Alguien manita arriba? ¿No? ¿No hay preguntas? Bien, nos vamos al siguiente. Ahora, todo esto porque uno de los análisis que se hacen en los casos y en ciencia forense es el tráfico de llamadas. Tú puedes pedir a las compañías de teléfono, eh, envíame el tráfico de llamadas de ciertos números en cierto rango de temporalidad. Bueno, el, el registro de datos de gráfico de llamadas se vería más o menos de esta forma. Esto es lo que se ve más o menos. Este es un tráfico de llamadas a solicitud de una investigación. He cambiado ahí los datos, no, esos no son teléfonos reales. Ni, bueno, las antenas algunas sí están ubicadas en algunos puntos, sin embargo, los números no. Si se dan cuenta, en Guatemala no hay ningún número que empiece con 9 o 7. Y las fechas tampoco, ¿verdad? Son fechas a futuro, de 2025, de agosto de 2025. Pero sí está extraído de este es un registro de datos que sí es parte de una investigación forense, que al final nos va a dar un resultado de análisis a solicitud de estos números, por ejemplo. Esto quiere decir que el investigador forense sabe que estos 31 números que están aquí podrían estar implicados en alguna actividad. Y aunque hay muchos datos que se pueden sacar sobre las llamadas telefónicas, por ejemplo el audio, pero